Te adoramos, Dios. Libro de Hechos, capítulo 6, vamos del 3 al versículo 6. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Procoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Señor y Padre Celestial, en esta hora venimos nuevamente ante tu presencia, Dios. En esta ocasión dándote las gracias, Señor, por darnos las fuerzas de poder llegar hasta este lugar, Señor. En esta hora, Señor, ya estamos dispuestos a predicar tu palabra, Señor. Pero te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, llenándonos de sabiduría, llenándonos de tu poder, llenándonos de tu fuerza, Señor, para poder impartir la palabra que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Que seamos nosotros, Señor, ese instrumento para que la fe de nuestros hermanos pueda crecer, Señor. En esta hora como iglesia ponemos nuestras copas boca arriba, Señor, para que seas tú, Señor, llenándolas hasta que sobreabunde, Señor. Y si hubiese cualquier espíritu distractor en esta hora, Señor, con la autoridad que tú nos has dado a través de tu Espíritu Santo, Señor, lo echamos fuera de este lugar, Señor, y declaramos que solamente se va a seguir moviendo tu presencia en este lugar, que solamente, Señor, tus ángeles van a ministrar a nuestros corazones en este lugar, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú en esta hora, Señor, moviéndote como lo has hecho hasta este momento, Dios, y que podamos ministrar y salir ministrados de este lugar. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Así que como el domingo que viene es libre, pero no se acostumbren. El domingo que viene es libre porque es Día de los Padres, pues me toca predicar de un hombre hoy. Hoy tengo que predicar de un hombre. Cuando el Día de las Madres yo prediqué de una mujer, hoy me toca predicar de un hombre, ¿verdad? Y vamos a hablar de un hombre que tiene unas características especiales. Unas características que no tan solo los hombres deberían tenerlas, sino que también las mujeres de Dios deberían tenerlas. Porque aquí hay hombres de Dios. ¿Hay mujeres de Dios? Hay más, yo no sé, eso es un problema para ustedes, ¿sabes? Tienen más fuerza. Mira, está ahí, y todo por ahí. Así que vamos a hablar de ese hombre que tenía unas características especiales para que fuera llamado a hacer el servicio de Dios. Pero yo quiero comenzar con una anécdota o una pequeña historia, ¿verdad? Que nos va a dar la introducción para que podamos entender lo que significa lo que vamos a hablar en esta mañana, ¿verdad? Y dice que un famoso artista llamado Gustave Doré se presentó un día ante un alcalde de la ciudad de Francia en busca de un favor, ¿verdad? Alegando la fama de su nombre. Este hombre se presentó y yo soy Gustave, o sea, lo que yo diga tienen que hacer. Pero entonces me dice que cuando él se presenta al frente del alcalde, el alcalde le dice, conozco las pinturas de Gustave Doré, dice el alcalde, pero ¿usted tiene algún documento que acredite que usted es ese célebre artista? Él fue con las ínfulas, yo soy. Pero el alcalde dice, no, tú tienes un papel, tienes algo que me diga que tú eres ese hombre que tú dices ser. No, señor, le contesta el artista, pero dispénsame por unos momentos. Y sacando un papel y lápiz del bolsillo, se fue a la ventana y en pocos momentos dibujó el panorama que tenía delante de sí y lo presentó al alcalde. El señor, dijo este, ahora veo que es usted realmente Gustave Doré. El dibujo vale bien en vez del certificado. Nuestros actos siempre valdrán más que nuestras palabras, porque son el testimonio de lo que somos.
cuando decimos ser cristianos, llevamos una responsabilidad grande. Y no solo un título, sino es la responsabilidad de nosotros mostrar quiénes somos como cristianos, sino la afirmación de que Jesús está con nosotros, de que realmente somos hombres y somos mujeres llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que, tomando en cuenta eso, nosotros tenemos que buscar tener unas características y algo que nos identifique y que nos haga diferente a lo que es la gente del mundo. Porque como predicamos hace unos domingos atrás, están los hijos de los hombres, pero están los hijos de Dios, ¿verdad? Y los hijos de Dios tenemos que tener unas características que nos distinga, un don que nos haga especial, ¿verdad? Que nosotros podamos, en donde quiera que nos paremos, que puedan reconocer, no porque nosotros digamos que somos cristianos, no porque nosotros digamos que somos el obispo tal de tal, no, porque nuestras actitudes, porque nuestra forma de ser refleje lo que nosotros decimos ser, ¿verdad? Y aquí en esta mañana vamos a hablar esta historia que encontramos en el libro de los Hechos, que muy pocas veces yo he escuchado predicaciones de ellas, ¿verdad? Pero vamos a ver que este hombre, aunque no da mucha referencia de que si tenía familia, que si era papá, si no era papá, o todas esas cosas, pero vamos a encontrar algunas cosas que sí son relevantes y son significativas para nosotros. Y ese hombre se llama Esteban. Esteban fue uno de los primeros diáconos y era conocido por su vida consagrada al Señor, porque era diferente, estaba marcado. Esteban era un hombre que agradó al Señor porque andaba con el Señor y con el Salvador. Y usted dirá, ¿andaba con el Señor? Sí, porque aunque ya Jesús no estaba, los discípulos estaban predicando y enseñando. Y Esteban andaba con el Señor. Así que cuando vamos a ir viendo lo que es Esteban, tenemos que empezar, aunque mucha gente no en este tiempo no cree en eso, pero este pastor sí cree en eso, tenemos que analizar el nombre, porque los nombres nos marcan para bien o nos marcan para mal, y eso usted lo ve a través de toda la Biblia, cuando el mismo Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro, de Saulo, ahora no es Saulo, ahora es Pablo, porque los nombres marcan nuestras vidas, y Esteban significa corona, y viene del término griego Estéfanos, ¿verdad? Según la concordancia de Strong. Así que él era un hombre que estaba marcado para ser corona. Como nosotros debemos ser marcados para ser coronas también. Corona de la cabeza, no de la otra. Corona. Corona de esta, la otra está prohibida. Por si acaso, el que me está viendo. ¿Verdad? Así que, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros llevamos una corona, tenemos un linaje que mostrar, tenemos una autoridad que nos es delegada, porque los reyes tienen una autoridad porque es delegada por un pueblo, ¿verdad? Los gobernadores tienen una autoridad, se supone que es delegada por el pueblo, ¿verdad? Así que vemos que este hombre ya desde su inicio estaba marcado para hacer algo diferente. No se sabe de dónde era él, algunos dicen que era de los judíos de la dispersión, otros que creció en Palestina, otros que era griego, otros pensaban que era judío, pero que era de la Palestina. Así que no se conoce bien el origen, pero lo importante no es tu origen, lo importante no es de dónde Dios te saca, lo importante es lo que Dios refleja a través de ti. Sí, porque aquí no tenemos que nacer hijos de fulano, no. Aquí, según nosotros nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Así que vemos que Esteban era ese hombre señalado. Y nos encontramos en una situación donde los apóstoles estaban enseñando la palabra, para que usted tenga idea, porque el contexto de ese texto, estaban enseñando la palabra, la iglesia estaba creciendo, estaba viendo un avivamiento dentro de la iglesia, y dentro de ese avivamiento de la iglesia ya los discípulos no daban abasto para todo el trabajo, y estaban abandonando una parte de lo que era el trabajo de la iglesia en ese momento, que era encargarse de las viudas y de
de los huérfanos. Y entonces, en ese momento, los apóstoles fueron iluminados por el Señor y dijeron, no, vamos a delegar este trabajo. Vamos a buscar hombres y mujeres con unas características, hombres, ¿verdad? Pero aquí hablamos de hombre y mujer, pero hombres con unas características especiales para nosotros poder delegar la función que nos toca a nosotros en ellos y poder cubrir todas las necesidades de la iglesia. Desde el principio de la iglesia nos están enseñando que este trabajo no es solo. Nos están enseñando que necesitamos gente que trabaje con nosotros. Gente que se mueva con nosotros. Gente que estén llenos del Espíritu Santo para que nosotros podamos poner en posiciones de honor, ¿verdad? Para que entonces puedan hacer crecer el reino. Lo que pasa es que muchas veces, ¿verdad? En otras iglesias por ahí, hay gente que quiere posiciones de honor, pero no están llenos del Espíritu Santo. Están llenos de yo quiero posición, yo quiero posición, yo quiero posición, yo quiero posición, pero no están dispuestos a pagar el precio. ¿Verdad? Pero esa no es la fórmula. Aquí me dice que Esteban estaba lleno de Dios y su llenura y su cercanía con Dios le abre las puertas para el próximo paso donde Dios lo va a llevar. Esa es la fórmula correcta. Aquí no dice que Esteban fue corriendo donde los discípulos. No, yo les ayudo. Yo estoy lleno de Dios, yo puedo hacerlo. No. Aquí dice que por su relación con Dios y como andaba con el Señor abre la puerta y lo transporta al próximo paso que Dios quiere llevarlo. Esa es la fórmula, no hay otra. Entonces, hablamos de eso para entonces poder entender estas características de Esteban. Y lo primero que nos habla este pasaje, el libro de los Hechos sobre Esteban, lo encontramos en el versículo 5. Y me dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Por qué de fe? Porque la fe es un don de Dios. La fe no se puede, yo no la puedo medir con una regla. La fe es un don que Dios nos da y nosotros lo podemos pedir con humildad. Señor, dame fe. Pero sabes que para probar tu fe van a venir circunstancias. O vas a atravesar por circunstancias y ahí es que entonces en medio de esas circunstancias tú pides la fe con humildad y Dios te va a hacer crecer ese don que está en ti. El don de la fe. Es un acto libre del ser humano. Yo decido tener fe porque yo creo en el que creo. Yo no puedo obligar a Juan a tener fe. Yo no puedo obligar a Brian a tener fe. Él tiene que decidir salir de él tener la fe para poder seguir hacia adelante, para poder creer lo que Dios va a hacer en su vida. Otra característica de la fe es que la fe es cierta, no admite duda. Yo no puedo decir yo tengo fe y cuando digo tengo fe y eso pues, no sé si se va a dar, no sé si... No, yo tengo fe, la fe no admite duda. Aunque yo no vea lo que yo quiero ver, yo tengo fe de que Dios lo va a hacer. Aunque yo no vea cómo Dios me va a ayudar, aunque yo no entienda cómo Dios me está ayudando, yo tengo fe que voy a salir de esta. No admite dudas. La fe es activa. La fe se pone en práctica en el diario vivir. Tan diario vivir que yo puedo decir, estoy buscando y yo lo he vivido, estoy buscando un estacionamiento y llevo rato y digo, Señor, gracias por el estacionamiento cerca de la puerta que tú me vas a conseguir. Y de momento salió uno y me tocó ahí cerquita. Cuando por otras ocasiones, dando las otras vueltas, me habían quitado el estacionamiento cerquita. Porque llegaba tarde en lo que me dejaban pasar. ¿Tú ves? Algo tan sencillo como eso. Hasta gracias, Señor, porque yo hice mi trabajo y estudié y yo sé que voy a salir bien en el examen. Eso es la fe. Yo sé que voy a pasar la reválida.
Yo estudié, yo me desvelé, pero yo tengo la fe que tú me vas a dar la victoria y yo voy a pasar esa reválida. Pero la voy a pasar no porque estudié. La voy a pasar porque reconozco que Él me va a dar la sabiduría para yo poderla pasar. Y eso tenemos que tenerlo en claro. La fe es algo que debe tener crecimiento constante. Crecimiento constante. Y crecer, y crecer, y crecer. ¿Por qué suceden tantos milagros en Centro y Suramérica? Porque al no tener recursos como los tenemos nosotros, ellos tienen que agarrarse de la fe. Al no tener chavo para ir a un hospital, para que Dios les sane un diente, ellos tienen que agarrarse a esa fe y orar y creer que Dios va a platificar esos dientes. Al tener esa fe de que no tiene nada, no tiene un doctor para pagar un tratamiento, ellos tienen que agarrarse de la fe para poder ser sanos. Por eso es que vemos más milagros. Aquí, como tenemos plan médico, pues vamos al médico. Eso está bien, no está mal. Pero eso ha hecho que nuestra fe mengüe en ciertos aspectos. Pero nosotros tenemos que volver a retomar lo que es la fe. A retomar lo que es la fe. Yo practico la fe todos los días. Yo entro a esa puerta y yo veo por fe. Yo veo por fe que no cabe ni uno más. Yo lo veo por fe. Gracias a Dios que como 3 nada más lo ven conmigo. Yo lo veo. No por tener una iglesia grande y llena, sino por saber que hay almas que se están convirtiendo y están siendo restauradas. De que hay gente que viene enferma y va a ser sana. Yo lo veo por fe. Yo practico la fe. ¿Cuándo va a suceder? Ya eso no depende de mí. Eso depende de Dios. Yo sigo haciendo mi trabajo y Él se va a encargar de hacer el de Él. Pero yo tengo la fe. Me dice que hay otro hombre que adquirió todo por fe. Y cuando hablamos de fe podemos hablar de Abraham. Y usted conoce a Abraham. Abraham fue prosperado en una tierra extraña. Abraham, Dios le dice, coge tu gente, sal de tu tierra y sal de tu parentela y vete a caminar por ahí que yo te voy a mostrar dónde te voy a llevar. Y Abraham obedeció. Y Abraham cogió su gente y caminó. Dejó todo para irse a una tierra extraña. ¿Y nosotros estaríamos dispuestos a hacer eso? Él obedeció. No tan solo eso, Dios le dijo que le iba a dar su descendencia iba a ser como ¿qué? Como la arena del mar. Con una mujer estéril. Ya poniéndose viejito. Ya perdiendo su virilidad por el tiempo de vida que llevaba. Ya perdiendo su esperanza. No tan solo eso. Cuando entonces llega el hijo de la promesa, Dios le dice, ahora tienes que sacrificarlo. ¿Y qué hace Abraham? No, tú me dijiste, porque tú... No, Abraham cogió al muchacho y siguió andando por fe. Porque Abraham sabía que el animal para el sacrificio iba a aparecer. Sino cuando el hijo le pregunta, cuando Isaac le pregunta, ¿y dónde está el animal para el sacrificio? Que él le dijo, Dios proveerá, sigue caminando. Él sabía, era la fe. Él sabía lo que Dios le había dicho. Y muchas veces tenemos que hacer así, tenemos que caminar. Aunque no entendamos como en ese momento Abraham, yo me imagino a Abraham en ese momento tantas inquietudes y tantas preocupaciones y quizás por su mente pasando muchas cosas como ser humano, pero su espíritu seguía caminando diciendo, yo tengo que hacer lo que Dios me pida, yo tengo que hacer lo que Dios me pida. Dios me dijo que me iba a hacer esto y Dios lo va a cumplir. Así que la fe no va sola, la fe va acompañada de obediencia.
Y cuando me está diciendo que Esteban es un hombre lleno de fe, estaba diciendo que estaba lleno de todas esas características plus obediencia. Sí, porque los discípulos no iban a poner a trabajar a alguien con él que no se sometiera. Iban a poner a trabajar con ellos a alguien que pudiera trabajar con ellos, que ellos pudieran darle instrucciones y él obedeciera. Porque eso es una virtud. Otro plus, estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú puedes caminar aunque no veas para dónde vas, aunque no veas lo que está sucediendo, aunque no entiendas lo que está sucediendo, tú caminas por fe porque sabes que hay algo que se llama Espíritu Santo que va contigo y te da testimonio de que estás caminando por el camino que Dios quiere que tú camines. Digo, se supone. Porque hay iglesias que han echado para afuera el Espíritu Santo, pero esta no, ¿sabe? Este pastor cree en el Espíritu Santo y cree en el bautismo del Espíritu Santo y cree en la dirección del Espíritu Santo y cree que el Espíritu Santo es el que cambia nuestros corazones, el que nos redarguye y el que nos llena de victoria también. Sí, no. Y yo digo, como dice el grupo base, si tu presencia conmigo no va, yo no voy para ningún lugar. Si tu presencia conmigo no va, no puedo llegar. Porque tenemos que caminar con la presencia del Señor. Tenemos que caminar con esa cobertura de Dios. Lo otro que me dice de Esteban en el libro de los Hechos lo encontramos en el versículo 8 y dice, Esteban estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Así que tenemos que estar llenos de poder de Dios. Estar llenos del poder de Dios, ¿sabe lo que significa? Significa que yo tengo que vaciarme de mí, tengo que vaciarme de mis fuerzas y llenarme de Él, llenarme completo de Él. Significa que si yo tengo un vaso y lo tengo lleno de mí, yo tengo que virarlo y derramar todo lo que hay dentro para ponerlo otra vez boca arriba y que Dios derrame su poder sobre mí. Significa que ya no vivo por mí, ya no vivo por mi fuerza, vivo por lo que Él hace en mí. Tenemos que estar llenos del poder de Dios. Estar lleno del poder de Dios significa que yo puedo depender de Él. Porque lo he aprendido, porque sé que está ahí conmigo. Estar lleno del poder de Dios nos libra del temor. Sí. Porque si no, imagínate, cuando David se fue a enfrentar a Goliat hubiese temblado. Pues era lo natural, porque si los más grandes estaban temblando, él que era más chiquito tenía que temblar. Pero no, él estaba lleno del poder de Dios. Él no tuvo miedo si iba a morir, o si no iba a morir, si lo iban a perseguir, si no lo iban a perseguir. Él estaba enfocado en hacer lo que Dios quería que él hiciera. Él estaba enfocado en esparcir el evangelio. Él estaba enfocado en demostrar el poder de Dios a otros, porque dice que hacía prodigios. Cuando dice que hacía prodigios era que hacía milagros. Quiere decir que Esteban debió, aunque no lo dice el texto así, pero cuando yo leo hay prodigios y señales, quiere decir que Esteban ponía la mano sobre la gente y la gente se tenía que sanar. Que Esteban ponía la mano sobre la gente y la gente tenía que estar llenaba a la gente del Espíritu Santo. Que Esteban veía a la gente triste y oraba por ellos y la tristeza se iba. Que veía a la gente en necesidad y él suplía la necesidad. Porque como él estaba lleno, podía repartir de esa llenura a otros. Porque si usted se cree que el poder de Dios y el danzar y hablarle en lengua para yo gozarme está equivocado. La unción de Dios es para que nosotros la recibamos y podamos llenar a otros. Sí, porque a mí no me sirve para nada venir a la iglesia y hablar lengua y danzar y salir y olvidarme de Cristo.
No, si tú estás pidiendo unción, sabes que la unción es para tú servir, la unción es para tú recibirla y echarla hacia adelante, para tú recibirla y compartirla. Y eso lo vemos a través de la palabra. Pedro bajó lleno de allá de aquel monte, lleno del Espíritu Santo. Predicó y repartió unción a 3,000. 3,000 fueron los que se convirtieron, ¿verdad? En el primer sermón de Pedro. Repartió unción a 3,000, porque 3,000 fueron, aceptaron a Dios, 3,000 fueron tocados. Y usted dirá, fue uno a uno. No, porque cuando el poder de Dios toca y cuando tienes la unción de Dios, yo no tengo que tocarte para dártela. Es la unción de Él y Él te va a tocar. Lo que pasa es que en nuestra teología pentecostal nos han enseñado que tienen que imponernos las manos. Y en ciertas ocasiones sí hay que imponer las manos, pero no siempre hay que imponer las manos. Y me dice que Esteban tenía esas señales, que la gente veía que era diferente, la gente sabía que era diferente, que la gente sabía, por lo que me está diciendo ahí, que cuando tenía problemas podía acudir donde Esteban, que la gente sabía que cuando estaba enfermo podía ir donde Esteban para que Esteban orara por ellos. La gente sabía que él era un hombre lleno del poder de Dios. Y te pregunto a ti, no me tienes que contestar, es una pregunta para ti. ¿Qué dice la gente de ti? ¿Qué dice la gente de ti? Porque te voy a decir algo. Si la gente no habla no habla bien de ti, Dios tampoco va a hablar bien de ti. No porque Dios sea chismoso, no, no. Es porque si la gente no reconoce el poder de Dios en tu vida, aunque lleves 40 años en el Evangelio, estás lejos de Dios. Y no estamos hablando de santos, espérate, porque también no estamos hablando que tenemos que ser santos y que como la Iglesia Católica tenemos que representar los dibujos con aureolas, ¿verdad? Y que tenemos que caminar con esa aureola por ahí. Y no, estamos hablando de que nosotros tenemos que ser transformados a tal manera que la gente vea lo que nosotros éramos, lo que nosotros somos y hacia dónde nosotros vamos. Porque mientras estamos en la tierra no vemos ninguno perfecto ni ninguno santo. Estamos en proceso de construcción. Pero Esteban me dice que era un hombre que ya la gente veía algo diferente en él. Ellos sabían. ¿Estás tú lleno del poder? La gente acude a ti cuando tiene necesidad. Eso solamente le toca al pastor. Él no era el pastor. Él ayudaba a los discípulos. Porque esto no es para un club nada más, para 2 o 3 nada más. El poder de Dios es para todos. El poder de Dios es para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y para el que me está mirando por esa cámara también. Porque Dios no tiene nenes lindos. Dios no tiene nenes lindos. Dios tiene íntimos. Dios tiene gente que se acerca a su corazón. Dios tiene gente que lo busca en espíritu y en verdad. Dios tiene gente que se deja moldear por Él y que se deja transformar como lo hizo Esteban. Me dice que ni tuvo ni tuvo temor porque lo mataran. Él siguió haciendo lo que tenía que hacer. Pero si hablamos de un hombre que también estaba lleno del poder de Dios, que a nosotros nos gusta, ese sí nos gusta. Queremos tener la unción de Él y queremos hacer como Él. Y a veces no oramos para que la lluvia no caiga, pero oramos para que Dios ponga la mano sobre el jefe. Qué bueno que se quedaron callados. Sí,
Estamos hablando de Elías. A veces nosotros queremos ser como Elías, queremos levantarnos y pelear contra los sacerdotes de rey y matar a toda esa gente y hacernos el bravo y tener la unción de Elías y poder caminar como Elías y poder tener todas las características de Elías, pero no queremos pagar el precio de Elías. Sí. Pues cuando él mató a los 1000 sacerdotes esos de Baal, él cayó en una depresión. Se fue para la cueva, se tiró al piso a dejarse morir. Pero antes de eso también era un hombre que pasaba mucho tiempo con Dios. Así que nos muestra la naturaleza divina, pero nos muestra las emociones que nosotros podemos enfrentar también y cómo Dios nos levanta y nos restaura y nos vuelve a poner en gloria. Pero mira, si Elías era el hombre de poder, que antes de llegar a todo eso, Elías oró para que no lloviera. Usted ore para que llueva porque se están secando los frutos. Y Dios lo escuchó y detuvo la lluvia por 3 años y medio. Y no llovió hasta que él volvió a orar. ¿Sabes por qué? Porque él dijo, con el Dios que yo le sirvo no se relaja. Él defendió la causa de Dios. Él se enojó para defender a Dios y oró. No tal calce. Si todos los cristianos nos indignáramos como se indignó Elías y oráramos para que este relajo que tienen con la iglesia y con los valores de la familia se acabara, ¿usted no cree que se acabe? Por lo menos 3 o 4 lo creyeron. ¿Usted no cree que todo este abuso que tienen se acabe? Se acaba. Porque nadie puede contra un pueblo de Dios lleno del poder de Dios. Nadie va a poder con una iglesia llena del poder de Dios. Y cuando hablamos de iglesia no hablamos de esto, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Y en Puerto Rico vemos muchos cuerpos de Cristo. Lo que pasa es que tenemos que empezar por nosotros. Tenemos que empezar con nosotros. Ser llenos del poder de Dios. Ser llenos del poder de Dios. Ser lleno del poder de Dios. O sea, cuando tenemos una iglesia llena del poder de Dios, y Lucy, ¿verdad que no depende del pastor? Depende de la iglesia que busca a Dios. Depende de la gente que busca a Dios. Depende de la gente que quiera la llenura del Espíritu Santo y se la pida a Dios. Pero cuando tenemos una iglesia llena del poder de Dios, en el devocional la gente sale libre. En el devocional donde nosotros adoramos a Dios, donde le pedimos a Dios que su presencia baje donde nosotros, en ese momento hay sanidades porque estamos llenos del poder de Dios. Y yo no sé si usted anhela eso, pero yo anhelo eso. Yo anhelo el día que yo no tenga que predicar porque Dios se meta y haga lo que Él quiera. Me preocupan los pocos aleluyas. Me preocupan los pocos aleluyas. Yo anhelo ver el día que hasta los niños salgan danzando en el Espíritu. Que los niños oren por los enfermos y se sanen. Pero para eso tiene que haber una iglesia llena del poder de Dios. Una iglesia que anhele el poder de Dios. Una iglesia que anhele que la gente se salve. Una iglesia que anhele que la gente sea restaurada. Una iglesia que anhele que los enfermos sean sanos en la congregación. Porque una iglesia que anhele eso es una iglesia que le está diciendo al Espíritu Santo, aquí mandas tú. Dios, aquí mandas tú. Y no puedo estar lejos de tu presencia. No puedo. Yo no sé si usted puede, pero yo no puedo estar lejos de la presencia de Dios. Y no soy perfecto y tengo defectos. Y me dan arrebatos también de coraje. Y me dan arrebatos de tristeza.
también, porque soy como ustedes. Pero si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Porque tú tienes que anhelar. Tú tienes que anhelar estar en la presencia de Dios. Tú tienes que anhelar sentir esa presencia de Dios. Tú tienes que anhelar vivir en la presencia de Dios. Tú tienes que anhelar el estar continuamente con Dios. Y en estos días posteé algo, gloria a Dios, que le dieron más gente like. Le dieron más gente like. Posteé algo que es una realidad. ¿Tú sabes cuál ha sido el problema de la pandemia? No es la del distanciamiento social. No, no es eso. El problema de la pandemia ha sido que tú estás acostumbrado a estar en tu casa y en la comodidad de tu casa y nos ha alejado de la iglesia y ya estamos acostumbrados a estar lejos de la iglesia y estamos acostumbrados a ir un domingo al mes. Hay sus excepciones, ¿verdad? Hay gente que está enferma, hay gente que tiene compromisos que son reales, ¿verdad? Pero en general, hablando de la iglesia en general, se ha acostumbrado tanto a estar fuera de la iglesia que ya no le hace falta estar en la iglesia. Yo me gocé con la escandalosa de Ibelí el miércoles. Yo me gocé porque la escandalosa de Ibelí entró por esa puerta después de 2 semanas que no había venido y dijo, llegué. ¿Sabes por qué? Ella estaba diciendo llegué, pero ¿sabes por qué la uso de ejemplo? Porque eso me demuestra a mí que ella anhelaba y le hacía falta estar en la casa del Señor. Llegué como si estuviese en el parque. Sí. Porque el salmista dice, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Así que yo quiero poder, tengo que congregarme y buscar el poder, porque a veces llega solo, pero el poder llega cuando juntos nos congregamos y buscamos la presencia de Dios, cuando juntos buscamos que el poder de Dios se manifieste no tan solo en mi vida, sino en la vida de mi hermano, no tan solo que Dios comience a trabajar conmigo, cuando yo anhelo ser lleno yo, pero que mi hermano también sea lleno. Pero eso lo conseguimos solamente cuando estamos en el templo. No quiere decir que en casa yo lo voy a dejar. No, yo tengo que orar en casa. No, porque ¿sabes? Y vuelvo y hago la salvedad. Hay gente que sí está excusado de que pues no puede venir, tiene sus condiciones, unos trabajan. Eso es entendible, ¿verdad? Uno tiene otros compromisos ya adquiridos, porque está, pues, eso es entendible. Pero a mí me preocupa cuando hay gente que me dice, no, pastor, pero es que en casa yo oro, como usted me dice que yo no venga a la iglesia. Pero Marili, cuando llega a la iglesia no alza las manos, no adora. Entonces tú los ves, el pastor predicando, porque el pastor ve todo, y ellos están pendientes o al reloj, o están desesperados que este pastor se calle ya, porque ya yo tengo que hacer cosas en casa. Entonces tú me dices que estás buscando la presencia de Dios en tu casa y cuando vienes a la casa del Rey de Reyes y del Señor de Señores, a la casa donde tú vas a recibir fuerzas, a la casa donde tú vas a recibir poder para que los prodigios y las señales te persigan, vas a tener prisa. Aún más, no anhelas estar en la casa del Señor. Yo recuerdo la primera vez que yo falté un domingo a la iglesia. Yo me sentía el pecador más sucio del mundo porque había faltado un domingo a la iglesia. Y estaba en el lugar donde estaba, y estaba de vacaciones con mi familia. Y estaba de vacaciones. Pero como yo anhelo estar en la casa del Señor, como yo sé lo que significa para mí estar en la casa del Señor, yo me sentía mal porque no estaba en la casa del Señor. Y no estoy hablando de ahora, estoy hablando que yo era un juvenil. Porque después uno madura y entiende algunas cosas, ¿verdad?
Que hay unos momentos que sí, la familia se tiene que ir, que tiene que compartir, que hay que coger bagaje, porque ese es el primer ministerio, es la realidad. Pero no es el no compartir, no es el ir a un juego, no es eso. Es el anhelo por estar en la casa del Señor. Es el anhelo por buscar la presencia del Señor. Es el anhelo por entrar en esa intimidad con Dios. Que nosotros como iglesia tenemos que buscar. Queremos ser una iglesia llena de prodigios y señales. Tenemos que buscar más de Dios. Tenemos que meternos más con Dios. Tenemos que anhelar esa presencia del Señor. Para que nosotros podamos ser llenos. Yo no sé usted, pero yo quiero más. En eso yo soy afrentado. Yo quiero más. Y más. En eso yo me parezco a Brian. Yo soy más, y más, y más, y más, y no me canso, y más, y mientras más me dé, mejor, porque yo sé que con esa comida no voy a engordar. Me voy a llenar, y cuando ya no quepa entre mí, tengo que dársela a otro también. Y una vez yo esté lleno del poder de Dios como estaba Esteban, con señales y prodigios, hay otra señal que me da aquí de que Esteban estaba lleno del poder de Dios. Y la tercera la encontramos en Hechos 6, 14 al 15. Dice, pues hemos oído decir de ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿en quién? En Esteban. Al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La tercera cualidad, Esteban reflejó en su rostro el rostro de Dios. La gente pudo ver en ese momento en Esteban, no Esteban, estaban viendo un ángel, por no decir que estaban viendo a Dios. Estaban viendo algo diferente en él, no era Esteban que estaban viendo con el que Esteban andaba, con el que Esteban hablaba, con el que Esteban dormía, con el que Esteban estaba ahí buscando esa presencia 24 horas. Cuando la gente fija los ojos en ti, ¿a quién ven? No me contestes, eso es para ti. Ven al cristiano, ven al hombre o a la mujer de Dios, llenas del poder de Dios que la siguen prodigios y señales, ¿o qué ven? Pues si te hablo lo que yo veo a veces en los supermercados, que cuando tú escuchas, no, sí, el culto de la iglesia estuvo bien, y de momento se dañó la conversación, porque de estar hablando de algo que edifica, sacaron la lengua de aquí a allá y pelaron a media iglesia. Ya esas no reflejan el rostro de Dios. Y el que escucha, dice, mira para allá, y esos que son cristianos. ¿Sabes? Mira cómo hablan del pastor. ¿Y quién va a ir a esa iglesia si ellas hablan tan mal de ese pastor? Digo ellas porque los ejemplos que he visto, ¿verdad? En el supermercado. Porque si los veo aquí, los meto en la oficina y arreglamos las cosas. Eso es de ahí. Pero allá en el supermercado, yo no sé si usted la ha pasado. Pero a la pastora la ha pasado y la pastora viene y se vira de espalda y hace, ay Señor, ten misericordia de ellas. ¿Pero qué reflejas tú? ¿Refleja el rostro de Dios en tu vida? Usted no ha visto, a mí me gustan mucho esas fotos que ponen a veces delante y el después. Antes de Cristo, después de Cristo. Hay fotos que yo he visto antes y después de Cristo que yo no veo la diferencia. De verdad. Les tengo que ser sincero. Y yo digo, ¿y qué diferencia hay entre el antes de Cristo y el después de Cristo? Yo no veo diferencia.
Pero muchas veces tú ves esas fotos delante de Cristo y el después de Cristo y tú notas un rostro diferente. Tú ves a la gente que como rejuvenece, que como que cambia la cara, como que las facciones le cambian, como que si esa cara de amargura, de terror, de infelicidad, como que cambia y ya su rostro refleja otra cosa. ¿Usted ha visto esas fotos? Yo no soy el único que ha visto eso, ¿verdad? Usted ha visto eso porque eso es una moda en las redes. El antes y el después. ¿No? Y yo me gozo cuando veo un cambio así. Este era el antes y este era el después. Pero cuando veo el antes y el después, que yo no sé qué decir, yo digo, Señor, gracias que se me cayó el pelo, porque si no se me caía más. Porque tenemos que reflejar el rostro de Dios. Esteban nos enseña a reflejar el rostro de Dios. Por eso que yo tengo la fe, la certeza, la seguridad que seguiré siendo hermoso porque estoy reflejando el rostro de Dios. Aunque otros digan que no, no importa, yo sé lo que yo soy. No te rías. Sí, porque cuando nosotros reflejamos el rostro de Dios, mira lo que implica que nosotros reflejemos el rostro de Dios. Significa que nosotros pasamos tiempo con Dios, que el tiempo que nosotros estamos delante de la presencia de Dios nos hace parecernos a Él, nos hace reflejar algo diferente a lo que nosotros no somos. Digo, a lo que nos convertimos, no a lo que no somos, porque si no lo somos y lo estamos haciendo, somos hipócritas y no estoy hablando de eso. A lo que nuestra naturaleza humana es contrario. Y ahí te puedo hablar de Moisés. La mejor idea es la de Moisés y la mejor ilustración es la de Moisés. Cuando Moisés subió al monte Sinaí a buscar las tablas de la ley y subió y estuvo todo ese tiempo allá arriba con Dios, me dice la palabra que cuando él bajó, ¿verdad? La gente no se daba cuenta de quién él era porque su rostro resplandecía, porque la gloria de Jehová estaba reflejada en su rostro. Y decía que el brillo era tal y el destello, hay versiones de la palabra que dice que botaba destellos de luz de su cara, ¿verdad? Era tal que decidieron que cuando él entrara a la presencia de Dios, él se cubriera el rostro para poder hablar con el pueblo. Eso lo dice la palabra, vaya a Éxodo capítulo 34 y léalo completo. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, algo tiene que pasar. Nosotros tenemos que reflejar su rostro. La gente tiene que ver algo diferente en nosotros. La gente debe saber que nosotros somos diferentes. La gente tiene que saber y ver algo diferente en nosotros, ¿verdad? Que en las otras personas. Sí, porque a veces nos enfocamos en la diferencia equivocada. A veces nos enfocamos solamente en la vestimenta. Y la vestimenta no me dice a mí si tú eres hijo de Dios o no. Porque yo los he visto como pentecostal de los años 30 caer endemoniado. Y usted sabe a lo que yo me refiero de los años 30. Y los he visto hombres vestidos como pentecostal de los años 30, que le dan unas palizas a las mujeres, pero después se comen los altares, se comen los micrófonos. Pero eso no me dice si tú eres hijo de Dios. Lo que me dice que tú eres hijo de Dios y que tú pasas tiempo con Dios es cómo tú reflejas a Dios en tu vida, cómo Dios va transformando tu vida, qué destellos tú botas que los demás pueden notar en ti. La gente ve en ti una cara de ángel o una cara de ángel caído. Sí, porque o ves una cosa, para Dios no hay grises. Dios dice, o estás frío o caliente. O eres mi hijo o no eres mi hijo. O eres hijo de los hombres o eres hijo de Dios. No hay puntos intermedios.
O tú reflejas en tu rostro a Dios o reflejas a los hijos de los hombres. Pastor, como que se está tirando fuerte, pero es que te tengo que hablar la verdad porque yo quiero que tú te salves. Yo no quiero que Dios me diga, no, tú predicaste algo light todo el tiempo para agradar a la gente. Yo tengo que llevarte a la realidad para que tú puedas entrar en la presencia de Dios. Porque cuando yo vea que tú entres en la presencia de Dios, yo me voy a gozar contigo. Porque cuando tú reflejas la presencia de Dios, y me dice ese mismo Éxodo 34, el verso 30, dice que cuando vieron el resplandor del rostro de Moisés, el pueblo tuvo miedo. Fíjate si la presencia era tan grande. Imagínate si el millón de cristianos que habemos en Puerto Rico nos presentamos al Capitolio o a la fortaleza con ese mismo resplandor del poder de Dios a reclamar nuestros derechos, y no importa que me tumben la grabación, las redes sociales, pero una iglesia llena, ese millón de cristianos llenos del poder de Dios, que reflejen el poder de Dios, que vayan a reclamar sus derechos, algo tiene que pasar. Porque lo menos que van a hacer es como me dice la palabra, van a tener miedo porque reflejamos algo diferente. Pero ¿qué tú estás reflejando? ¿Qué tú estás reflejando en tu vida? Y para culminar, te voy a dar la cuarta característica. Esta es más liviana, esta es más liviana. Es más liviana. Pero es más liviana, pero no todo el mundo la va a querer. Dice Hechos 7, del 59 al 60. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a una gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Sabe cuál es esa cuarta característica? Esteban fue fiel hasta la muerte. Esteban fue fiel hasta su último suspiro. Esteban fue fiel aún yo no sé si usted se imagina eso, y a veces nos quejamos por cualquier cosita, pero yo no sé si usted fíjese conmigo en este panorama. Está Esteban ahí, está el Senadrín, porque fue los mismos que crucificaron a Jesús, fueron los mismos que enjuiciaron a Esteban. Fueron los mismos religiosos que crucificaron a Jesús, los mismos religiosos que apedrearon a Esteban. Y usted vaya ahí, está Esteban. Yo me lo imagino porque yo soy gráfico. Yo me imagino a Esteban ahí parado. Y trae ese choco de gente ahí al frente con peñones y listos para tirar y tirándole piedra a Esteban, y Esteban brincando de cuando le daban uno y brincaba para el otro lado cuando le daban otro. ¿Qué usted hubiese hecho? Se le hubiese salido el viejo hombre a lo mejor, pero entonces no me dice que Esteban decía eso. Decía que mientras apedreaban a Esteban, que mientras le zumbaban los peñones, como decimos en Puerto Rico, mientras le zumbaban con las piedras, Esteban estaba orando, invocando la presencia de Dios. Esteban estaba siendo fiel. Hay gente que hubiese dicho, yo no conozco a ese Jesús. No es verdad. Yo me cambio de religión ahora para que no me apedreen. Sí. Porque como es más fácil la otra, yo me cambio para que no me apedreen. Pero de vez en cuando necesitamos recibir un peñonazo. Sí, para reaccionar. O cuando a ti no te daba, cuando Laura te daba un cocotazo, ¿tú no reaccionabas? Mira cómo se ríe, a veces que fueron 2 o 3. Sí, porque un cocotazo, aunque ahora es maltrato, antes era educación, ahora es maltrato. Pero yo le doy gracias a los 2 o 3 cocotazos que la mami me dieron porque yo era el mejor que me portaba en casa. Los 2 menores eran los que recibían todas las pelas.
Digo que daban candela y ese chiquito que vino a predicar aquí, se daba candela que usted no tiene idea. Pero cuando Dios transforma, usted puede ver la transformación de lo que Dios hizo. De lo que Dios hizo. Pero me dice que estaba ahí apedreando. Y apedreando, él decía, Señor, perdónale el pecado. Cuando tengo la prueba en el trabajo, tú dices, Señor, perdona a ese jefe porque me está hostigando. Señor, perdona a ese jefe que me está haciendo la vida imposible. Usted dice, Señor, revélale a su corazón. Señor, ayúdame a pasar esta prueba. Eso es lo que estaba diciendo Esteban, ayúdame a pasar esta prueba. Hasta el momento que él supo que ya era el tiempo y le dijo, Señor, recibe mi espíritu. ¿Usted está dispuesto a ser tan fiel hasta la muerte? Y no estamos hablando que ahora nos van a apedrear. Estamos hablando que nosotros tenemos que ser fieles en las buenas y en las malas. En la angustia y en la felicidad. En la enfermedad y cuando estoy sano. En el momento difícil cuando me aprietan las tuercas y en el momento cuando estoy tranquilo. En el momento cuando estoy en la intimidad con Dios, pero en el momento cuando estoy en público también. Así que nosotros vemos que Esteban murió. Y el testimonio de Esteban, con esas 4 características, que estaba lleno de fe y del Espíritu Santo, estaba lleno de gracia y de poder, porque van juntas, reflejó allí la gloria de Dios en su rostro y fue fiel hasta la muerte. Lo que provocó es que luego de la muerte de Esteban se desató una persecución contra los cristianos. Pero a pesar de esa persecución con los cristianos, la iglesia siguió creciendo. La iglesia siguió haciendo su trabajo, porque había hombres de Dios que en ese tiempo los inspiraban a seguir hacia adelante, porque habían hombres de Dios que reflejaban ese rostro de Dios y les motivaban a seguir buscando ellos el rostro de Dios, porque no importa la persecución, no importa que nos estén apedreando, cuando Dios va a hacer algo, Dios lo hace y nosotros no nos podemos rendir, tenemos que seguir. Cuando el momento sea difícil, tenemos que seguir y tenemos que caminar y tenemos que caminar y podemos ver que luego de la muerte de Esteban, nada pudo detener la predicación del Evangelio. Y usted dirá, esta es la primera vez que yo escucho eso. Pues la vida de Esteban marcó esa diferencia. Que luego de ese momento comenzaron las persecuciones y la iglesia comenzó a crecer. ¿Sabes por qué? Nota el calce. Y aunque hay gente que no le gusta que yo diga esto, a veces Dios nos tiene que perseguir. A veces Dios tiene que permitir que nos persigan. A veces Dios tiene que permitir que nosotros pasemos por situaciones difíciles con la simple intención de que nos acerquemos a Él. Porque la persecución de la iglesia hizo que se acercara más a Dios, hizo que creciera, hizo que avanzara. Porque a veces cuando estamos en la angustia, en la tempestad, cuando estamos ahí en la tormenta, nosotros llegamos antes que abra la iglesia, estamos ahí y venimos digo, eso era antes de la pandemia, no sé cómo pasó después de la pandemia, pero se supone que estemos ahí y que vengamos al altar y que oremos en el altar y que oremos esa media, 35 minutos, los domingos ya César y Pagán ya a las 8 están aquí, que de 8 a 10 tienes 2 horas para orar, que tú puedas venir al altar y que puedas decir, Señor, este es mi problema, necesito tu presencia. Necesito serte fiel. Necesito no claudicar. Mira esta es la simpleza. La predicadora del viernes, en la concentración de jóvenes del distrito de Río Piedra, aunque ya no dijo para dónde, pero yo sé, por lo que ella estaba diciendo, ya yo sé en la cadena que ella trabaja para una empresa multinacional. Y si usted no se ha dado cuenta, usted no lo sabe porque no son las cosas que usted busca en Facebook
O él dice, no le voy a hacer caso, estamos en el mes del Pride, ¿verdad? Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Y donde usted se mete, todo es arcoíris. Y todo difamando la creación de Dios y las señales de Dios para la iglesia. Y esta muchacha decía, en mi trabajo nos dijeron que ahora todos los gerentes tenían que ir a sacar una foto en la bandera que está en la entrada de la tienda. Y al gerente general se le ocurrió que todos nos teníamos que retratar frente a la bandera y una foto con todos frente a la bandera, porque hay que estar en onda. Eso es una foto, eso no es nada, quizás usted piense, pero mira lo que decía esta joven. Ella decía, yo me puse a reflexionar y decía, Señor, pero es que yo no te puedo fallar, es que yo aceptar y sacarme una foto frente a esa bandera, estoy diciendo que te estoy negando a ti, estoy diciendo que estoy negando mis principios. ¿Sabes qué? Estoy exponiéndome a que me voten. Ella decía, estuve un buen parte de tiempo yo ahí con ese conflicto. Y quizás escuchaba voces que decían, eso no es nada, es una foto, eso. Con una foto no te vas a perder. No, es que. Pero una foto afirmando que. Y ella dice que cuando fueron a buscarla, a buscar la foto, para que se tirara la foto, ella le dijo, yo no voy para allá. No, pero no me voy a sacar fotos. Porque si yo me saco la foto, estoy siendo infiel al Dios que yo le sirvo. No le estoy siendo fiel al Dios que sirvo. Estoy rompiendo mis creencias. Le estoy siendo infiel a lo que yo creo. Estoy siendo infiel a lo que yo proclamo. Y dice que no se sacó la foto. Mira hasta dónde llega la fidelidad. Hasta algo tan sencillo como sacarse una foto. Ahora, no te pregunto qué hubieses hecho tú en ese lugar. No te voy a preguntar. Pero te lo dejo a la conciencia. ¿Qué harías tú si hubieses estado en una situación como esa? Y él dice, no, pero que le dijeron, no, pero tú eres de esos aleluya que, sí, yo soy de esos aleluya, de los que están llenos del Espíritu de Dios. No, si se lo va a dar, dáselo fuerte el aplauso a Dios. Se lo va a dar, dáselo fuerte. Porque estamos hablando de un joven. Estamos hablando de una joven que supo tomar postura. Y a veces nosotros como adultos tambaleamos. Pero hasta ese punto tenemos que serle fieles a Dios. Tenemos que estar llenos del poder de Dios. ¿Sabes por qué? Y ponme el otro slide, que es el último. Cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, nuestra forma de actuar ya no viene de nosotros, sino de parte de Dios, el cual nos lleva a servirle de una forma mejor y sin temor. Cuando yo estoy lleno y tengo estas características, que estoy lleno del poder de Dios y reflejo el poder de Dios, ya no soy yo, y bien lo dice la Escritura, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no soy yo, ya no viene de parte mía, sino de parte del Dios que me ciñe, del parte del Dios que me cambia. Así que en esta mañana hemos hablado con todas esas personas para que puedan tener estas características, para que puedas ser llamado hombre o mujer de Dios. Hoy Dios está llamando a hombres y a mujeres que le agraden a Él, siguiendo el ejemplo que Él les dio, que agraden a Dios, sirviendo el ejemplo de Esteban, siguiendo el ejemplo de Pablo, siguiendo el ejemplo de Ruth, siguiendo el ejemplo de tantas mujeres también que fueron ilustres dentro de la palabra. Dios te está llamando a vivir una vida llena de su presencia, llena de su poder, a pedirle ayuda a ser más fiel, que de horas en la oración, Señor, ayúdame a ser fiel, ayúdame a poder luchar contra los embates de este mundo, ayúdame a poder vencer en el momento de la dificultad, ayúdame a hombres que sean llenos del poder
hombres y mujeres que sean llenas del poder de Dios como Elías, que puedan orar y que cuando oren algo pase, algo suceda, porque el poder de Dios se esté derramando en su vida. Hombres y mujeres que sean más obedientes como Abraham, que puedan obedecer sin preguntar, que puedan obedecer sin cuestionar. Si tú lo dijiste, Dios, yo lo voy a hacer porque tú me vas a respaldar. Que puedan ser hombres y mujeres separados de este mundo para cosas grandes que Dios tiene para ustedes. Dios está llamando en este tiempo hombres y mujeres que hagan la diferencia. Que se puedan levantar con poder, que se puedan levantar a hacer el cambio, que se puedan levantar a ministrar a un mundo que necesita. Ese es el llamado de Dios para nosotros en esta mañana. Que nos llenemos del poder. Que nos llenemos de esa unción de Dios. Y que podamos pedirle a Él, que podamos marcar la historia como la marcó Esteban, como la marcó Moisés, como la marcó Elías, como la marcó Noé, como la marcó David. Que podamos ser hombres y mujeres que marquen la historia. Yo te invito a que tú inclines